Dios, ¿verdad?, nos está hablando desde el comienzo y nos sigue hablando. Así que gracias a todos los que participaron. Me toca, ¿verdad?, presentar a la persona que ha de tener la palabra de Dios. Ella es Limaris Agosto. Ella es de la iglesia de Trujillo Alto Pueblo. Ella ha venido aquí otras veces. Y tenemos por allí a su hija Evangeline González. Hola, vamos a saludar a Evangeline. Ella es la hija de Limaris. Así que Dios le bendiga, Limaris, Dios te bendiga y que seas usada grandemente por el poder del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Carmen. Gracias, iglesia. Muy bien. Voy a hacer la pregunta que vi que hacen aquí en esta congregación y que también se hace en la iglesia de Trujillo Alto. ¿Cómo está la iglesia en esta mañana? Amén, claro que sí. Excelente. Es muy lindo cuando la congregación de manera consciente, ¿verdad?, declara: estoy perseverando, estoy esperando a Cristo, estoy obrando en mi vida para que eso sea una realidad. Así que nunca lo dejen de hacer. Esta frase es bien importante. Me gusta mucho estar aquí, le doy la gloria al Señor y las gracias. Es un privilegio. De acá se ven hermosos y ese ministerio de la mujer brilla desde acá. Así que los insto, los exhorto a que sigan adelante, sigan apoyando el ministerio de la mujer. Hay mucho trabajo que hacer. Y me gusta mucho la alabanza, tema que estaba usando Carmen, rescatando la misión. Porque realmente eso es lo que nos toca en estos tiempos, rescatar la misión. Hay una misión que está puesta desde que Cristo ascendió al cielo. Ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. ¿Ven? Esa es la misión. Y lo importante de todo esto es que nosotros entendamos y sintamos que todos y cada uno tiene una parte importante, esencial que hacer en la misión. Amén. Así, simple. ¿Y qué vas a buscar dentro de la misión y el ministerio? Eso que te encanta, eso que te fascina hacer, eso que te da gozo y trae pasión a tu corazón. Esa es tu parte de la misión. Eso es lo que te toca hacer. Y no debemos tener miedo, como dice el coro, no temer. Porque el Espíritu Santo te va a dar las palabras, te va a dar el ánimo, te va a dar la fortaleza, te va a dar el empuje para hacer la misión en cada uno de los lugares donde el Señor te envíe. Amén. Realmente. Somos más que bendecidos por nuestro Dios. Amén. Para comenzar, estaba recordando, y ya que el tema tiene que ver con la oración, transformadas por la oración, y como decía Carmen esta mañana, yo quiero que todos se sientan incluidos. Este mensaje no es solamente para las mujeres, porque todos necesitamos ser transformados por la oración, ¿verdad? Amén. Así que yo voy a cambiar y voy a decir transformados por la oración, para que todos se sientan aludidos. Amén. Muy bien. Muy bien, de verdad que sí. Vamos a entrar al tema y cómo es que la oración tiene tanto que hacer por nosotros realmente. Y si volvemos un momentito al texto bíblico que se estaba mencionando al principio del culto, en Romanos 12, 1 y 2, Romanos 12, 1 y 2, que muy bien la hermana aquí estuvo compartiendo con nosotros. Dice, así que hermanos, y está hablando Pablo a la iglesia que está en Romanos, os ruego por las misericordias de Dios. Él dice, mira, yo tengo que rogarte, tengo que suplicarte por todo lo que Dios ha hecho por ti, por todas las maneras en que ha mostrado su misericordia. Yo me voy a atrever a suplicarte y a rogarte en esta hora que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Miren qué hermoso. En sacrificio vivo, por supuesto. Recuerden que la ofrenda para el sacrificio, ¿cómo tenía que ser? Perfecta.
sin defecto, sin mácula. Me dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo y en el Sermón del Monte, creo que finalizando el capítulo 5 o 6, al final, cuando el Señor exhorta a todos que tenemos que amar a nuestros enemigos, orar por ellos, porque qué diferente hacemos si hacemos lo mismo que hacen los demás. Al final dice, sean perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Así que la palabra ya me está diciendo a mí que hay una manera de alcanzar perfección a nivel espiritual. Claro que sí. El Señor no me va a pedir algo que sea imposible para mí. Si Él dice que yo puedo ser perfecto, puedo ser perfecto con la ayuda y la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Claro que sí que se puede. Así que, tomando en cuenta esta palabra de Dios, yo puedo presentarme como un sacrificio vivo, perfecto, agradable para Dios, porque la palabra me dice que lo puedo hacer. ¿Qué sucede? Que esta manera de presentarme ante Dios es mi culto racional, es mi forma de adorar a Dios. ¿Ven? Esa parte es muy importante. Y continúa diciendo, no te conformes a este mundo, y para mí que es parte de la súplica, la exhortación de Pablo. No te conformes a lo que el mundo te da o te trae. Procura al Espíritu Santo para que haga de ti alguien y algo diferente, nuevo, totalmente guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y dice que busques una transformación dentro de ello, una renovación del entendimiento. Vamos a encontrar partes de la palabra donde Pablo dice que para otros, en nosotros como nos conducimos puede parecer locura. Porque el cristiano fiel que imita a Dios piensa diferente, actúa diferente, reacciona ante las cosas de la vida diferente. Eso es un entendimiento renovado. No somos ni reaccionamos, ni hablamos, ni hacemos lo que hace el mundo. Hacemos como haría Cristo. Amén. Hablamos como lo haría Cristo. Amén. Yo hago como haría Cristo. ¿Ok? Eso es un entendimiento renovado. Para que comprobéis, dice aquí, cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando nos alineamos con el modelo, la imagen de Dios, podemos entender en nuestra vida cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y va mucho más allá, por supuesto, de lo que pueden decir los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos muestran una voluntad expresa de lo que quiere Dios para tu vida, ¿verdad? Que primero lo ames a Él sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, ese es el resumen. Eso es una voluntad perfecta. Pero también hay algo especial que quiere hacer Dios contigo. Es a través de la oración donde Él te da inspiración para poder entender ese plan particular perfecto que tiene para ti. Porque Él tiene un plan específico para cada cual. Mientras tanto, vamos a ver algo aquí bien importante. La oración tiene un poder transformador. Vamos a partir de esa premisa y de esa oración. Pero vamos a ver una facultad especial que tiene la oración. Si me pueden pasar el primer slide, gracias. ¿Y cuándo es el mejor momento para orar? ¿Hay una hora en específico? ¿Hay una postura especial? ¿Hay un... mejor lo hago por la mañana que por la noche? Si se me pasó la hora ya no puedo orar. ¿Qué sucede con la oración? Y aquí me lo dice la hermana White en el libro de la oración. No hay tiempo ni lugar en el que sea inapropiado ofrecer una petición a Dios. Miren qué hermoso. Vamos a partir de esa premisa. ¿Qué me quiere decir entonces, verdad, el espíritu de profecía con esto? Que yo no necesito estar, vamos a decir, en completa soledad. Yo no necesito estar en un ambiente en específico. Yo no necesito estar de rodillas o necesito estar de pie, pero por supuesto, hay unos llamados que hace Dios en su palabra cuando dice que vayas a tu cuarto, cierres la puerta y ores en privado. Porque lo que hagas en privado, después te lo va a recompensar en público, ¿verdad? Hay ocasiones para eso. Pero lo que pretende Dios con esto es que nosotros durante el día mantengamos una comunión constante con Él, ¿ok? A través de una conexión
con la oración. Usted puede elevar un pensamiento en oración mientras va guiando, camino al trabajo, llevando a los hijos a la escuela, cuando viene de regreso. Importante cuando te levantas en la mañana, poder comenzar el día con Dios, antes de acostarte, para que el Señor te dé un sueño reparador, ¿verdad? Y un sueño donde puedas descansar realmente para el nuevo día. Pero procuramos a través de la oración identificar que no hay un momento exacto para hacerlo, sino que al contrario, todo el día es el momento perfecto para orar con Dios. ¿Ok? Eso es bien importante que entendamos. Así que pasando a la próxima diapositiva, está en Hebreos 4:16 esta palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Cuando yo veo la frase trono de la gracia, a mí me gusta mucho. Yo me imagino el trono de Dios, hermoso, espléndido, con la palabra gracia, así en la parte de abajo. Y entendemos y sabemos lo que es gracia, ¿sí? ¿Alguien me puede dar una definición rápida de lo que es gracia? Es importante que sepamos lo que es gracia. Agradecido. Algo que no merecemos. Me gusta esa, eso es así, algo que no merecemos. Una definición más. Gracia. Gracia de parte de Dios. Aunque la que me dice el hermano es muy completa. El Señor en su amor incondicional. A mí me encanta resaltar el amor incondicional de Dios. Porque quiere decir que me ama, no importa lo que yo haga. Me ama igual si yo lo busco o no, me va a seguir amando igual. Y a raíz de ese amor tan grande, me va a dar a mí exactamente, como decía el hermano, lo que no merezco. Quizás pudiera merecer algo de disciplina. Quizás pueda merecer, ha sido tan terrible y ignorado tanto que quizás él me merezca que me dé la espalda. Pero así no es Dios con nosotros. Por eso dice Pablo aquí, mira, vamos a acercarnos confiadamente al trono que es abundante en gracia. No hay por qué temer, no hay por qué cohibirnos para ir a oración a Dios. Cualquier cosa contraria, créeme que es una idea que el enemigo está tratando de poner en tu mente y en tu corazón. No hay ninguna limitación para que te acerques a Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia y situación, ¿ok? Te congregues o no, vayas al templo o no, lo consideres tu Dios o no. Él aprecia muchísimo que busques la oportunidad de comunicarte con Él a través de la oración. Dice que a través de ello alcanzas misericordia, hallas gracia para el oportuno socorro. Por supuesto, citando todas aquellas situaciones que en realidad estamos en aprietos y necesitamos algo especial de Dios. Como por ejemplo, hay otras muchas situaciones más. Pero entonces vamos ahora a concentrarnos en el poder de la oración. Cuando yo escucho la palabra poder, quiere decir que tiene una facultad especial, tiene una capacidad la oración que otras cosas no tienen. Y esa capacidad es de transformar al ser humano. Miren qué hermoso. Y nos puede parecer quizás tan sencillo y tan simple. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque la oración abre un camino de comunicación y habilidad para que Dios haga grandes cosas en tu vida. ¿Qué sucede? Dios no fuerza a nadie. Miren lo que dice en Apocalipsis 3. Yo estoy a la puerta y llamo. No te voy a forcejear a la puerta. No voy a dar un puertazo para entrar. Él no es así. Él toca la puerta y llama. Si alguno abre, hay que abrir la puerta del corazón a través de la oración. Esa es una buena forma para hacerlo. Entonces Él entra y cena, dice la palabra de Dios. Y miren qué hermoso, porque yo siempre me preguntaba, ¿y por qué decía cenar? Pues puede decir desayunar, o puede decir almorzar quizás de la palabra de Dios, pero Él dice cenar, porque la costumbre bíblica era que el que llegaba a cenar, pernoctaba, se quedaba, pasaba la noche. Así que Él quiere cenar porque Él quiere entrar y quedarse. Ser tu invitado especial.
quiere habitar en tu corazón, en tu vida y hacer los cambios necesarios para que cada vez reflejemos más y más una imagen gloriosa de lo que Él es a los demás. Me gustaría, ¿verdad?, ver esta cita, pero me gustaría ir un poquito antes. Quizás puedan buscar en su Biblia 2 de Corintios 3. Segunda de Corintios 3, y me gustaría ir desde el versículo 13 hasta que lleguemos al 18. Esta palabra estuvo hermosa para mí y la quiero compartir con ustedes. Te estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria. Y recuerdan que cuando Moisés subió al monte Sinaí, tenía un esplendor y una gloria especial que impresionaba y asustaba al pueblo, y él se ponía un velo para poder disimular un poco esa gloria. A esa gloria que se refiere aquí Pablo. Y sigue diciendo: aún cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse, dice el versículo 14, pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Y ahora se está refiriendo al pueblo de la actualidad para su tiempo, que era el pueblo judío, que no podían entender, no entendían que el Mesías era el que ellos tanto habían venido esperando para ese tiempo. Y dice el 14, pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, hablando de lo que sería para el tiempo de ellos el Antiguo Testamento, que estaba repleto de profecías del Mesías, que yo tampoco entiendo bien ahora cómo poder dar tantos detalles y no poder entender que de quien estaba hablando las profecías era de Jesucristo. Bien, efectivamente dice el 15, incluso hoy en día cuando lee los escritos de Moisés tiene el corazón cubierto con ese velo y no comprende. Dice el 16, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Miren qué hermoso. Cuando alguien entiende la palabra que dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, el que fue enviado. Dice que el velo es quitado, y me encanta el simbolismo que usa Pablo aquí. Y dice el 17, pues el Señor es el Espíritu. Y esta frase tiene un significado hermoso. ¿Recuerdan en Juan 16, si no me equivoco? Ya Jesús está teniendo una palabra final con los discípulos porque Él está por ir a la pasión, el sacrificio y ascender. Y Él les dice en esta conversación confiada, como cuando tú hablas con un amigo, yo voy a irme, pero va a venir un consolador, el que les va a revelar toda la verdad. Y ese consolador que está hablando ahí Jesús, está hablando del Espíritu. Y Pablo en este tiempo entendió cuando escribió que ese Espíritu que estaba haciendo estragos hermosos, maravillosos a nivel espiritual, era el mismo que Cristo había dicho que iba a descender. Por eso Él dice que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, gloria a Dios, claro que sí. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, porque hemos entendido que Jesucristo es la verdad y el enviado de Dios, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Así que vamos a ver la versión NTV que tiene acá la proyección, para que todos los que nos hemos quitado ese velo, o que el velo nos ha sido quitado porque llegamos al entendimiento, podamos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más como Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Así que cuando acudimos a Dios en oración,
se produce ese proceso de transformación y cambio cuando el Espíritu Santo le damos la oportunidad de que entre a nuestras vidas y haga ese cambio. La gloriosa imagen que está hablando aquí es la que reproduce el Espíritu Santo cuando habilitamos ese poder a través de la oración. Claro que sí. Quería compartir con ustedes esta historia. Dice que había un pueblo pequeño, que había un señor que era dueño de varias licorerías, varios lugares donde se vende alcohol. Y comenzó la construcción de una nueva tienda, ¿verdad?, de licores. Y sucede que la ubicación de esta nueva tienda iba a ser al otro lado, al frente de la iglesia local. Ustedes se podrán imaginar cómo estaba la congregación angustiada. Así que los miembros de la iglesia iniciaron una campaña para bloquear este establecimiento nuevo de licores. ¡Wow! ¡Qué difícil! ¿Verdad? Es como si aquí cruzando la calle pusieran, ya ustedes saben. Entonces, se decidieron a orar y ayunar, pidiéndole a Dios que intercediera por ellos de manera especial, que eso no se lograra, ¿verdad? Con fuerza, con ánimo, con intención, esa sesión de ayuno y oración. El trabajo continuó hasta la semana anterior a la apertura, que esa semana anterior, ¿qué sucedió? De la nada y de estos designios de Dios, cayó un rayo del cielo, destruyó el edificio con fuego hasta las simientes, nada quedó de él. Podrán imaginarse la impresión de la congregación con la licorería, entablar una demanda a la iglesia por lo que había sucedido. Porque la iglesia era responsable de la destrucción de su edificio, porque se pusieron a orar y a ayunar. Así que la iglesia, asustados ante todo esto, negaron toda responsabilidad del rayo que había caído. ¿Ustedes pueden creer? Después de todo. Y entonces llega el momento de ir a la corte, son interrogados las partes, y al final del juicio el juez comenta: mira, no sé qué voy a decidir con este caso, porque realmente parece que tengo al dueño de la licorería que cree en el poder de la oración, y tengo a toda una iglesia que no cree en el poder de la oración. ¿En qué voy a...? Fíjense, porque el dueño de la licorería creía vehementemente que esa destrucción de su local fue por la oración y el ayuno que están produciendo, y la iglesia en ese momento se echó para atrás. Oh, mi Dios. Pero bueno, lo importante que debemos aprender de todo esto es que debemos creer cómo la oración cambia las cosas en nuestras vidas, en nuestras situaciones que nos rodean y en todo lo demás. Es increíble lo que la oración puede hacer, por eso la debemos abrazar. Y les voy a contar un secreto de la vida real, de algo que pasó en mi vida, ¿verdad? Y me gusta contarlo. Mi esposo también lo cuenta, pero bueno. Sucede que recientemente nos habíamos casado, mi esposo y yo. Él le gusta mucho este asunto del ejército y el army, y él había estado en algún momento en ello, pero por alguna situación algo pasó con la evaluación física que quedó afuera. Y recientemente nos habíamos casado. Él quería regresar a ese nuevo ambiente de nuevo y volver a reanudar por todo lo que le gusta. Yo siempre he creído de él que, número uno, el Señor tiene otro plan para su vida que no es ese. Además de que a mí este asunto del ejército no me gusta mucho, porque hemos tenido experiencia y hemos escuchado de otras familias lo que sucede, ¿verdad? Desgraciadamente. Y yo le escuchaba con todo el entusiasmo y el ánimo, voy para allá y voy a hacer aquello. Y he aprendido a través de la vida, ¿verdad?, y las experiencias, que cuando uno ve estas situaciones así, uno no entra en discusión, uno no entra en problemáticas con la persona. Todo lo que vas a hacer es orar. Tú vas a orar. Y yo le decía, Dios mediante. No, que aquello, lo otro, y entonces tal día, tal fecha, Dios mediante. Así que cuando ustedes vengan con algo que usted entiende que eso no debe ser y hay que orar, Dios mediante. Y me puso a orar. Y orar por el asunto. Y yo, porque Dios, yo entiendo que ese no es el propósito que tú tienes para él, hay otro. Así que
el Señor se va a valer de lo que sea para salvarte. Así que les cuento que mi esposo es paciente de gota, le dan unos dolores terribles en las piernas, por lo tanto no va a poder hacer y trabajar con el asunto del físico y todo lo demás, porque no tiene el mismo rendimiento que tenía antes. Y estoy hablando de muchos años atrás. Y él, como pasó con la ricorería, él me dice, eso fuiste tú, te pusiste a orar. Y yo, pues claro que voy a hacer, tengo que tener el recurso que tengo a la mano, que es la oración, para poder lograr lo que es posible. Si el Señor hizo que salieran unos síntomas en tu vida, bueno, Él se va a valer de lo que sea para salvarte, para levantarte y lograr el propósito en tu vida. Así que les cuento que ahora mismo es anciano de la iglesia, está tomando la certificación para ancianos que está dando la Universidad Adventista de las Antillas y está muy entusiasmado con eso. Yo le digo, ese sí creo que es el plan de Dios para tu vida. Para que vean las cosas, es un ejemplo de lo que la oración puede lograr en todo aquel que confese y dirija a Dios, no solo en tu vida, sino en las situaciones que te rodean también. Vamos a ver dos partes importantes de la oración. Vamos a ver el aspecto en que cómo transforma y de qué manera transforma. Aquí nos relata 5 maneras diferentes. Y al final vamos a ver cómo es la oración en tiempos difíciles y cómo cambia nuestra vida y las circunstancias. Empecemos con la manera en que nos cambia y nos transforma. Me gustaría ir a la próxima diapositiva. Y es a través de cómo Dios perdona y nos limpia y nos da la oportunidad de vida eterna. La palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es de las cosas más esenciales e importantes que hace la oración. A través de la oración, de manera directa, tú puedes confesar ante Dios por medio de su Hijo Jesucristo cualquier situación de pecado o falta que hayas tenido. Y la fidelidad de Dios, mira, Él es fiel. Él va a cumplir. Y de seguro que si confiesas y te arrepientes del corazón, Él va a cambiar tu vida. Amén. Él va a limpiar tu corazón. Y te va a dar una oportunidad nueva de vida eterna. Así que esa es una de las cosas que hace la oración, principal y primordial. Podemos acudir ante Dios directamente y lograr ese cambio en nuestras vidas, claro que sí. Así que yendo a la próxima presentación, vamos a ver que la oración también puede cambiar nuestra actitud y nuestra manera de ver las cosas en la vida. Dice aquí en Filipenses 2, del 5 al 8, hermosa esta palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Miren qué hermoso. En toda su gloria y majestad, y lo hemos visto descrito en diferentes libros de la Biblia, cómo describe que Dios tiene unas vestiduras blancas impresionantes, con un cabello blanco y una barba blanca, y un cinto que brilla en el pecho, y sus pies dicen que son como bronce bruñido. Eso es una apariencia de gloria hermosa, y quizás me puedo imaginar y me quedo corta. Dios no tomó en cuenta nada de eso y quiso venir aquí al mundo. Gloria como no aferrarse a ella, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no solamente voy a ser humano, sino que voy a servir en todo lo que yo pueda servir, y me voy a humillar hasta lo máximo, hasta llegar a la muerte de cruz, para salvarte a ti y salvarme. Cuando nosotros transportamos ese pensamiento, el Espíritu Santo, ¿cómo puede obrar en el corazón de cada uno de nosotros? Por ejemplo, nuestra actitud de ver las cosas cambia. Adquirimos una actitud del cielo espiritual cuando vemos las cosas en el mundo. Por ejemplo, cuando vemos a una drogadicta tirada en la calle, en lugar de menospreciarla por tomar malas decisiones, eso estás así por lo que hiciste en tu vida, eso es lo que te ha tocado vivir, ¿verdad? Nuestros corazones se romperán al ver a una hija de Dios que necesita
nuestra ayuda, mira cómo la actitud cambia. De acusación, de juicio, quizás de desprecio, a compasión, a misericordia, a piedad. Y poder pensar, necesita mi ayuda, realmente. Cuando escuchamos que alguien ha cometido un crimen terrible, no nos alegramos por su sentencia de prisión, sino que lo elevaremos a Dios en oración pidiéndole que salve a su hijo, que es nuestro hermano y hermana de sangre, por la sangre de Cristo. Amén. Donde sea que esté, Dios cambia nuestra actitud ante las circunstancias que suceden en la vida, y a las personas que conocemos nos permite verlas como exactamente Cristo las ve. Amén. Eso es lo que logra la obra del Espíritu Santo a través de la oración. Y si nosotros reconocemos a través de un autoexamen que eso nos falta todavía, lo podemos pedir a Dios y Él lo hace posible a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No sé si alguno de ustedes ha visto esta película que se llama The Shack o La Cabaña. No, se las recomiendo. Tratan de buscarla, quizás hasta en YouTube pudiera estar, porque tiene unas partes que realmente cambiaron mi vida, de manera, de la actitud de ver las cosas. Quizás les pueda contar algo pequeñito, porque no quiero que se pierda la esencia de la película cuando la encuentran. Pero sí hay alguien que cometió un crimen bien feo, y confrontan al padre con que qué haría con este crimen que cometió en contra de su hija. Hoy merece la muerte, merece lo peor, que sea castigado, definitivamente. Y la persona en la película lo empieza a confrontar, que es una representación de la justicia. Le dice, ¿y qué harías con tu hijo que te mintió? ¿Qué harías con tu hija que realmente te desprecia, no te quiere hablar, no te honra como el padre que eres en su vida? ¿Qué vas a hacer con tu hija? ¿O qué vas a hacer con tu hijo? La persona se queda muda. Y hasta lo pone a prueba y le dice, necesito que uno de ellos pague por lo que ha hecho. ¿A quién vas a escoger? ¿A tu hijo o a tu hija? Decía, no, llévame a mí. A ninguno de mis hijos vas a tocar, ni a él ni a ella. Llévame a mí. Y no. Uno te desprecia y el otro te mintió descaradamente. ¿Qué vas a hacer? ¿Es tu hijo o es tu hija? Decía, no, llévame a mí, porque yo los amo tanto. Yo doy la vida por ellos. Podrán imaginar la figura de esta representación. Cristo Jesús vino aquí a morir por nosotros. Amén. Porque nos ama tanto que Él no quería que nosotros pasáramos la muerte que a todos nosotros nos tocaba sufrir. Todos la merecemos, todos hemos hecho alguna cosa que otra. Y cuando llegó el momento del juicio, dijo, no, envíenme a mí, yo lo hago, yo muero por ellos. Y cuando yo veo esa misericordia de Dios tan grande, que su amor por mí es tan maravilloso, que dijo, no va a morir, lo hago yo. Ese sufrimiento, ese momento lo paso yo. Y entonces yo tengo que decir, mira, por las misericordias de Dios en mi vida, yo tengo que entregarme en sacrificio vivo. A través de la oración y procurando que ese cambio ocurra en mi vida y en la de cada uno de nosotros. Hay otro aspecto que logra la oración en nuestras vidas, y es que nos ayuda a tener confianza en Dios. Poder entender y saber que yo le voy a decir mi problema, mi situación, y Él va a buscar la manera de arreglarla. Quizás no me conteste de momento y me diga sí. Quizás me diga no porque no me conviene o me diga espera. Pero cuando yo pongo ante Dios la situación, mi confianza se deposita en Él y yo tengo que dejarlo obrar. Yo tengo que dejarlo hacer como Él sabe hacer. Y eso lo puedo ver en la próxima diapositiva. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muchas veces ante unas situaciones nosotros no sabemos bien qué hacer. Por ejemplo, me convendrá ahora mismo adquirir un carro,
¿Me convendrá ahora mismo comprar esta casa? Señor, ¿debo cambiar de empleo? Esas son las cosas que nosotros debemos dejar y someter a la voluntad de Dios. Y Él va a hacer posible, si es adecuado para ti en ese momento, si es lo que Él tiene en plan que suceda en tu vida, Él lo va a hacer posible. Y les puedo contar un poquito de lo que sucede con mi vida ahora mismo. Yo trabajo para el banco de sangre que está en Centro Médico. Llevo 15 años con ellos como tecnólogo médico, ¿verdad? Eso es lo que hago todos los días. Y la situación económica del país, toda la situación financiera, pues ha hecho que los tecnólogos médicos se gradúan y se van para Estados Unidos, porque allá tienen mejor paga, porque allá tienen mejores condiciones de trabajo. Y ha mermado tanto que de 9 tecnólogos médicos que había en el banco de sangre, ahora mismo son 3. Y yo soy una de ellas, y otros 2. Para 7 días de la semana, porque el banco trabaja 7 días. Y donde estamos no es tanto como un distribuidor de sangre, que es una de las partes, sino que nosotros tomamos el producto, lo procesamos, lo manufacturamos, dividimos en componentes, almacenamos, le ponemos la etiqueta, garantizamos su calidad y lo enviamos. 3 tecnólogos, 7 días a la semana. Feriados, domingo, todo eso. Sábado me lo perdonan porque ya lo hablé. Pero Limari, como no vas a trabajar el sábado, trabaja domingo. Tremendo, mañana tengo trabajo. Así que ustedes no saben la innumerable de veces que yo le he pedido a Dios que me saque de ese lugar. Hace una obra hermosa, pero les digo, mis hermanos, es el tiempo de mi vida donde más fuerte se me está haciendo el trabajo. Súper fuerte. Llevo en la carrera más de 20 años y este momento es el más fuerte de mi vida. He ido a entrevistas de trabajo, he ido a diferentes lugares. Hermanos, nada se da. Nada. Yo, Señor, voy a entender que tú no quieres que yo salga del banco de sangre. Yo tengo que entender la voluntad de Dios, ¿ok? Porque aunque a mí se me da bien difícil, llego extenuada a mi casa con tanto trabajo y estrés, porque todo el mundo está pidiendo componentes sanguíneos, que célula roja, que plaquetas, que plasma. Además, el Señor quiere que yo siga ahí. Lo solté, yo dije, Señor, entonces dame la entereza, dame la fuerza, dame la energía para poder seguir en este lugar, porque definitivamente tú no quieres que yo salga de aquí ahora. Que el Señor le dé palabra más adelante, yo tengo que confiar y esperar, ¿verdad? Como lo sabe hacer el Señor. Pasemos al próximo aspecto de la oración, de las maneras que hace y obra en nuestra vida. Es que me enseña a mirar a Dios y no a mí mismo. La oración me enseña a mirar a Dios y no a mí mismo, mis intereses, mis deseos, lo que yo pueda querer. Y lo que es Dios y su propósito se vuelve prioridad en mi vida. Como por ejemplo, está en Hechos 8. Vamos a pasar un momentito a Hechos capítulo 8. Y el versículo versículo 18. Hechos 8, 18. Aquí relata la historia de un prominente señor en este tiempo. Se llamaba Simón y era mago, hechicero, y era muy conocido por las personas del lugar. Estaba entre uno de los que había sido bautizados en ese tiempo, y en ese tiempo, como se bautizaba en el nombre del Padre y del Hijo, todavía faltaba la unción del Espíritu Santo. Así que para ese tiempo Pedro, uno de los discípulos, pasa por el lugar e empieza a imponer las manos. Vamos a ver la historia.
Versículo 18, cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. El 19 dice, déjame tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. ¿No creen que le faltaba como que un poco de conversión a Simón? ¿Verdad? Algo no tenía muy pendiente aquí, y quizás podemos citarlo como un ejemplo de codicia de la que estábamos hablando en esta mañana. Responde aquí Pedro en el versículo 20, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor, tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. En el versículo 24 exclamó Simón, oren al Señor por mí, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Miren qué hermoso. Simón empieza a pensar en sus propios intereses, en lo que él piensa y cree según su sabiduría personal que sería lo mejor para él y según su experiencia de vida. Él lleva muchos años siendo reconocido por las cosas que hacía y él pensaba, fíjense, y cómo necesitamos crecer en el espíritu, que aunque había recibido el bautismo, todavía no habían unos aspectos de su vida que no habían cambiado, no habían sido sometidos a Dios. Y cómo él entiende en su corazón y en su mente que es una buena idea comprar esto de que imponer las manos y que van a recibir el Espíritu Santo. Es increíble e impresionante poder pensar de esta manera. Pero dentro de todo, vemos como las palabras del apóstol, guiadas por el Espíritu Santo, crean un ambiente diferente donde él empieza a reflexionar sobre lo que había hecho y a pensar. ¿Realmente fue algo malo lo que pedí? ¿O realmente fue algo inadecuado lo que yo solicité? Y él mismo procura, oren por mí para que estas cosas que ustedes han declarado no sucedan en mi vida y en mi persona. Y me gustaría pasar a la próxima vista. Aquí está. No se trata de lo que puedo hacer, sino de lo que Dios puede hacer en mí y a través de mí para ayudar y bendecir a los demás. Es importante que tengamos la perspectiva correcta. Y la perspectiva correcta nos la da el Espíritu Santo a través de la oración cuando lo solicitamos y lo pedimos. Y eso fue lo que hizo Simón en este momento donde había cometido este grave error. Tengo que entonces pasar a la próxima manera, es la número 4. La oración renueva mi mente. Me hace pensar diferente. Cuando tú piensas en la palabra renovar, es algo que ya existía, pero que necesita como que un tune-up, un update, como dice por ahí. Y es lo que el Espíritu Santo quiere hacer y está capacitado para hacer en tu vida. Quiere renovar, quiere cambiar eso que ya tienes por algo nuevo, diferente, novedoso y esplendoroso a través del Espíritu Santo. Podemos ver entonces en la próxima, aquí está, Romanos 12 del 1 al 2, y es el versículo que habíamos estado viendo. Así que hermanos, como ya hemos comentado, ruego por la misericordia de Dios, por lo bueno que ha sido Dios contigo, que te presentes como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es tu culto racional, es tu forma de adorar, es tu forma de alabar, cuando te entregas de esta manera. Y no te conformes a este mundo, sino que busca ser transformado mediante la renovación del entendimiento, que esto es a través de la oración, como estábamos comentando, para que compruebes en tu vida cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos queremos andar en la voluntad de Dios? ¿Cuántos queremos, verdad, que ese camino perfecto que Dios ha trazado para mí, yo lo quiero para mi vida? ¿Por qué? Porque es lo mejor. Es agradable y es perfecto. Y es lo que el Señor quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Vamos a ver entonces el número 5. Cómo es que a través de la oración Dios revela su poder por causa de mis oraciones. Mis oraciones pueden ser para interceder. Mis oraciones pueden ser para ver un cambio en mi vida.
Mis oraciones pueden ser para ver un cambio en la vida de otro a quien amo y me interesa ver de manera diferente. Dice en Santiago, la próxima vista, la oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando la palabra me dice eso a mí, yo no puedo ver ninguna limitación. O sea que cuando yo oro, yo puedo entender que capacito un poder y habilito una posibilidad en el campo espiritual que va ¿a qué? A poder hacer mucho, dice la palabra de Dios. Cuando oramos con un corazón sometido y rendido a Dios, Él va a actuar. Entonces podemos compartir lo que Él ha hecho para que otros sepan lo que Dios puede hacer y que Él es real. ¿Ok? Cuando oro y el Señor logra cosas en mi vida y doy testimonio de lo que hizo, yo le digo a los demás, Dios es real. Lo que hizo con mi vida lo puede hacer con la tuya. ¿Ven? De eso es lo que se trata. Por ejemplo, hay dos ejemplos bien interesantes aquí y uno de los ejemplos es el de Elías y el monte Carmelo. Cuando Dios hizo llover fuego del cielo, después de haber estado orando sobre ello, cuando tenemos un altar saturado de agua por todas partes, que tú piensas que no hay manera de que esto se prenda en fuego. Pero ¿qué sucede? A través de la oración de Elías y el testimonio que se quería lograr en ese momento, el fuego descendió del cielo de manera maravillosa. El altar fue consumido y dio testimonio de la oración que hizo Elías y de un Dios que es real, más allá de lo que pudieran creer sobre los Baales en ese momento. Otro segundo ejemplo se encuentra en el del profeta Eliseo, cuando estaban rodeados por el ejército sirio en la ciudad de Dotán. Era un momento quizás muy tenso y aún el mismo siervo de Eliseo estaba temblando ante la situación que parecía que era de aparente y total destrucción. Dice que Eliseo oró y que en ese momento pudo haber un ejército invisible de ángeles que rodeaba a los sirios. El Señor oró para que su siervo pudiera ver y el siervo vio que la victoria era segura, que no estaban solos porque había unos poderes sobrenaturales a punto de actuar a favor del pueblo de Dios. Dios mostró su poder en los tiempos bíblicos y continúa haciéndolo en nuestras vidas, pero debemos discernir la obra de Dios en nosotros, tanto en las formas pequeñas como en las grandes también. Podemos pensar en cosas que sean sencillas y también pueden haber cosas grandes, eventuales en nosotros. Todo puede dar testimonio de un Dios grande, poderoso y real que está entre nosotros. Algo diferente. ¿Cómo podemos ser transformados por la oración en momentos difíciles? Dios permite que enfrentemos momentos difíciles en nuestras vidas para que podamos saber que nuestra única fuente de ayuda, sostén y fortaleza es Él. No hay más nadie que pueda hacer lo que Dios está dispuesto y capacitado a hacer por nosotros, de maneras sin límite. Por ejemplo, podemos decir que son momentos en los que Dios aumenta nuestra fe y nos cambia. Vamos a ver entonces cómo la oración cambió la vida de personas que oraron durante momentos difíciles. Y vamos a comenzar con Ana. Yo creo que la historia de Ana es una que todos conocemos muy bien. Ana era esposa de Elcana, pero también tenía a Penina. Ana tenía la situación de que no podía tener hijos y por lo tanto Penina constantemente se burlaba de lo que pasaba con Ana. ¿Y qué sucede? En un viaje a Jerusalén, Ana decide orar, lo que estamos hablando, y derrama su corazón ante Dios en angustia de maneras tan intensas y tan dirigidas en ese momento que el sacerdote que estaba allí, Eli, llegó a pensar que ella estaba ebria. ¿Y qué sucede? Pero esta oración especial de Ana produjo algo especial y sabemos todos que logró tener a su hijo Samuel. Y que Samuel, ella lo prometió ser consagrado al servicio y así mismo lo hizo. Y así mismo logró en su vida. Así que cuando podemos en los tiempos bíblicos ver una mujer que no tenía hijos era considerada maldita por Dios. Cuando Ana ya no pudo soportar las burlas de Penina, fue a Dios y clamó. Esa angustia era tan grande. Pero podemos imaginar la expresión de su rostro. Vamos a ver la próxima vista, dice lo siguiente.
Cuando estamos angustiados, no consideramos cómo nos vemos o lo que otros pueden decir, como fue el caso del sacerdote cuando vio a Ana. Estamos en la sala del trono de Dios, como dijimos, en el trono de gracia, y la conversación entre cada uno de nosotros y nuestro Padre Celestial es personal, íntima. Tú vas a hacer lo que sea. Tú te vas a abrir completamente a Dios ante tu situación de dificultad que estés pasando, porque Dios está listo allí para escucharte y para obrar. La oración, por lo tanto, cambia situaciones y cambia personas también. Y lo pudimos ver como Dios le concedió a Samuel en el tiempo y justo preciso que tenía Dios planificado que sucediera. Vamos a ver el próximo ejemplo, y es de la liberación de Pedro de la prisión. Ustedes saben que ya primero el rey Herodes había matado a Santiago, y como esto agradó a los judíos, entonces ahora el rey había decidido apresar a Pedro. La historia cuenta que la iglesia tuvo una reunión de oración en casa de María, la madre de Marcos, y estaban orando intensamente por la liberación de Pedro. Había un grupo de allí entregado en oración ferviente, y yo me puedo imaginar toda la angustia por su querido Pedro, que estaba en prisión y que quién sabe si corría el mismo destino que había sucedido con Santiago. Así que la angustia era grande, y así mismo era la intensidad y la intención de la oración en ese momento. Entonces dice que se envió un ángel para liberar a Pedro de la prisión y guiarlo a salvo a la casa de María. La reacción de los creyentes cuando Rode, la sirvienta, les dijo que Pedro estaba en la puerta fue interesante y un poco increíble. Dice la Biblia que Rode sabía que era la voz de Pedro, pero cuando les dijo, dudaron. No estaban orando por este resultado exacto, sin embargo, dudaron que fuera Pedro el que estaba en la puerta, y este relato está en la palabra del Señor. Pero esto es otro ejemplo de cómo en situaciones y momentos difíciles de angustia podemos ir ante Dios con una oración insistente, y el Señor puede darnos la salida y la liberación. Podemos ver en la próxima diapositiva que dice lo siguiente: cuando oramos, ¿creemos que Dios responderá? Y cuando Dios responde, ¿creemos que Él respondió, o tratamos de encontrar una respuesta más concreta y lógica sin creer realmente que Dios lo hizo por nosotros? Esta es una interrogante que nos debemos hacer a nosotros mismos para reflexionar, para autoexaminarnos. Cuando oramos, debemos estar muy atentos a los resultados que Dios quiere crear en nosotros, en las circunstancias que nos rodean, porque algo Él está logrando y Él quiere hacer en nuestras vidas. Por lo tanto, buscamos todos los días a Dios en oración, pidiendo su fuerza, su energía, su dirección y su guía. Pedimos su alegría, su valentía para enfrentar lo que pueda suceder. Vamos a ver una cita del libro Camino a Cristo, página 99, que puede tener un impacto en nuestras vidas de manera especial. Vamos a ver lo siguiente: no hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración, como los ejemplos que estuvimos viendo. En medio de las multitudes de las calles, en medio de una sesión de nuestros negocios, podemos elevar a Dios una oración e implorar la dirección divina, como lo hizo Nehemías cuando presentó una petición delante del rey Artajerjes. Recuerden que elevó en su mente una oración a Dios antes de entrar en conversación con Artajerjes, y la palabra cuenta los resultados que tuvo. No solamente lo dejaron salir, sino que salió con compañía, salió con gente que los podían proteger en el camino hasta llegar a un lugar seguro. Y todo a través de depositar la confianza en Dios en oración. Dios lo hizo posible. Donde quiera que estemos, podemos estar en comunión con Dios. Debemos tener abierta de continuo la puerta del corazón e invitar siempre al Señor Jesús a venir y morar en nuestra alma como huésped celestial. Así de hermoso es nuestro Dios y lo que Él quiere lograr en nosotros. La próxima continuación dice: aunque estemos rodeados de una atmósfera corrompida, muchas veces no tenemos el mejor ambiente de trabajo o el mejor ambiente escolar, no necesitamos respirar sus miasmas. Miasmas se refiere a
emanaciones difíciles de procesar. Antes bien podemos vivir en el ambiente limpio del cielo en medio de todo esto, elevando el alma a Dios mediante la oración sincera. Podemos cerrar la entrada a toda imaginación impura y a todo pensamiento impío, porque la constante comunión con Dios nos salva y nos rescata de muchas situaciones difíciles y de muchas tentaciones también, ¿ok? Aquellos cuyo corazón esté abierto para recibir el apoyo y la bendición de Dios andarán en una atmósfera más santa que la del mundo y tendrán constante comunión con el cielo. Yo les invito de verdad a que prueben esto en sus vidas y en sus corazones. Yo los quiero exhortar a que procuren esto en su vida. Comienza desde que te montas en el carro y pides seguridad en el camino y que el Señor te llegue con bien al lugar a donde vas. Y en medio de tu trabajo, lo que estés haciendo, también habla con Dios. Señor, gracias por lo que has logrado. Gracias porque me trajiste con bien. Señor, danos un buen día de trabajo, danos un buen resultado de esta cita. Te suplico que estés aquí con nosotros en medio del diagnóstico. Dios quiere ser parte de tu vida constante y diaria. Es lo que queremos nosotros enfatizar y decir. Las puertas del trono de Dios nunca están cerradas. Todo lo que podemos hacer es acercarnos al Padre. Te invito a que tengas y vengas cerca al Padre Celestial, estando persuadido, según dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén, gloria al Señor. Tienes que entender que no hay limitación para que puedas tener una relación con Dios. Y cualquiera que te pueda decir una cosa contraria es mentira y viene del enemigo. No hay condición o preparación previa que tengas que hacer para dirigirte a Dios. Él quiere que vengas tal y como estás. Él quiere que te dirijas tal y como estés. Porque Él tiene amor de basta y suficiente para hacer para ti cosas grandiosas. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Estás listo para pedirle a Dios que renueve tu corazón, tu mente y tu vida? Todos deseamos no haber hecho algunas cosas o algunas malas elecciones, pero en la sala del trono de Dios hay esperanza para un nuevo comienzo. Y si realmente anhelas que Dios cambie tu vida, entonces así como estás, te puedes acercar a Dios. Me gustaría que todos aquellos que quieren hacer un cambio total en su vida y hacer de la oración tu constante diaria, vamos a ponernos de pie y vamos a orar por eso. Estamos vemos las señales a nuestro alrededor, cómo la violencia se acrecienta, cómo la criminalidad arrecia en este tiempo. Podemos ver cómo las fuerzas naturales de momento han cambiado tanto. Hay abundante lluvia, hay invierno donde no había invierno, está nevando donde antes no nevaba antes. Y todo esto son señales del regreso de Dios. Dios a todos nos ama y nos quiere alcanzar y nos quiere salvar. Y si estás aquí en la casa de Dios, no es por casualidad. El Espíritu Santo de Dios te trajo. Así que vamos a orar para que el Señor haga ese cambio definitivo en tu vida y pueda ser parte de tu vida constante y diaria a través de la oración. Oramos. Bendito Padre Celestial, nuestro Dios. Qué grande y maravilloso es meditar en tu palabra y todas las cosas que has hecho en estos personajes bíblicos y lo que puedes hacer por nosotros. Señor, hemos entendido que la oración es una pieza esencial en la vida del cristiano. Que a través de la oración podemos lograr cambios en nosotros mismos, en nuestras circunstancias y en nuestras situaciones personales, y aún así podemos interceder por otras personas, porque por amor a ellos tú obrarás. Así que, Señor, una vez teniendo este entendimiento en esta mañana, suplicamos al Espíritu Santo de Dios que nos mueva en esa dirección, que logre esos cambios importantes, que la oración se vuelva el aliento y el alimento de nuestra vida espiritual, oh Dios, reconociendo en esta hora lo importante que eres en nuestra vida y cuánto te necesitamos. Dios, intercedo por ellos. Haz lo posible, Señor, porque realmente te han reconocido como Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así sea. Dios te bendiga.